Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a otra emisión de Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? ¿Cómo están todos? Muy buenas Paco, ¿cómo estás? tardes. Ulises Beltrán. Encantado, buenas noches, muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Muy buenas noches a todos. Y José Buendía. Pascal, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bueno, vamos a platicar de lo que va a suceder en el mes que falta para que el Tribunal Electoral termine la calificación de la elección presidencial. Tiene de plazo hasta el 6 de septiembre para hacerlo. Y bueno, no han cesado las acusaciones entre la izquierda, entre la coalición del Movimiento Progresista y el Partido Revolucionario Institucional, de hechos ocurridos en la campaña, incluso antes de la campaña. Pepe, buen día. ¿Cómo ves este mes que tenemos por delante? Bueno, yo creo que una cuestión que es muy preocupante, Pascal, es el que se hayan generado actos de violencia alrededor de una firma comercial, Soriana, que ha sido denunciada o figura en la denuncia del movimiento progresista en el Tribunal Electoral por haber generado tarjetas o acusada de haber generado tarjetas y monederos electrónicos para la compra del voto a favor del PRI. Déjame detenerte ahí porque no me queda claro si la acusación de la izquierda ha sido contra Soriana o contra el PRI, porque escuchábamos a Jesús Zambrano hace algunos días decir que pues, con Soriana no había realmente problema, que los gobiernos de izquierda habían tenido una buena relación con la cadena. Entonces, ¿es contra Soriana o es contra el uso que el PRI hizo presuntamente de estos monederos? Yo creo que la pregunta es muy pertinente porque independientemente, Pascal, de lo que figure en la denuncia que está en el tribunal, lo importante es que en la opinión pública la lectura que se está tomando es de responsabilizar a una tienda comercial de haber participado en un fraude, y eso me parece peligroso, sobre todo porque, digamos, que puede tomar tintes, digamos, de linchamiento, una práctica pues deleznable que es, digamos, enjuiciar o ejecutar a un sospechoso de haber cometido un delito sin que haya ningún proceso y a través, digamos, de actos tumultuarios. La compañía, la empresa Soriana, está denunciando que no solamente fue la explosión que se produjo en Monterrey en una tienda, sino que ya ha habido otra clase de actos de hostigamiento. Habla de 200. Habla de 200, que es un número muy alto. Sí. Se habla también de un par de tiendas que cerraron, una de ellas en Iztapalapa, una delegación en efecto gobernada por el PRD. Y ahí lo que preocupa, desde mi punto de vista, es justamente el que fenómenos que desgraciadamente existen en nuestro país, como desconfianza hacia la autoridad, policías corruptos, desconfianza hacia la procuración de justicia, se convierta o sea el caldo de cultivo para que se generen, digamos, actitudes justicieras en los que cuando se señala en la opinión pública a una tienda, a una firma, a una persona de haber cometido o de ser sospechosa, porque no hay más que eso en todo caso, de haber cometido un delito o haber sido cómplice de otro, en este caso la compra del voto, en caso de que figure en la denuncia del tribunal, sea, digamos, objeto de que un grupo o un tumulto o una horda se tome las manos, se tome la justicia por sus manos y amenace la seguridad, al punto, como decía, pues de que en Iztapalapa alguna de estas tiendas ha cerrado. Eso me parece muy, muy grave, y ahí creo que sí, independientemente de que es grave lo que el señalamiento que ha hecho Soriana respecto a los líderes del PRD, lo que creo que sí es importante es que los líderes políticos tengan en cuenta que en ese caldo de cultivo, hacer señalamientos a la justicia en los que se ponga en duda la garantía del debido proceso,
tienen efectos y se desbordan o se pueden desbordar en la calle. A ver, Paco, o sea, tenemos como hechos 2.400, 2.500 tarjetas de Soriana que están en el tribunal. El tribunal, por cierto, acaba de devolverlos al IFE para que amplíe la investigación. Tenemos 200 hechos de violencia, según la cuenta de la propia cadena departamental. Tenemos una acusación de la tienda en un desplegado y también replicado por la ANTAD diciendo los responsables son los líderes del movimiento, de la coalición progresista, y tenemos la respuesta de estos, incluso hablando de una denuncia por difamación. Claro. ¿Cómo ves las cosas? Mira, a mí me preocupan, en primer lugar, la comisión de delitos en este asunto, ¿no? Porque sabemos que uno de estos hechos fue, por ejemplo, la retención tanto de empleados como de clientes de una de estas tiendas, ¿no? Independientemente de las razones que puedan tener. Y si esto lo separamos, hay la comisión de delitos, ¿no? En todos los hechos de los que estamos platicando. 3 horas. Eso es la comisión de un delito, entre muchos otros. El asunto de las tarjetas, que me parece que además de todo puede ser un antecedente de algo que sucedió en la elección. Yo lo que no puedo entender es cómo se ha podido lograr esa ficción de que se va a lograr anular la elección a través de que hay esas cuántas tarjetas, porque 2.500. y si fueran 50,000 tampoco alcanza para que sea una irregularidad del tamaño para poder anular la elección. Me refiero a las presentadas. No, pero ¿y dónde están todas las demás? Yo supongo que va a ser muy complejo el poder hacer o el poder crecer este número. Me gustaría también, yo sé que al momento en que se está dando tanto la integración de los delitos respectivos en la FEPADE, tanto también el procedimiento en el tribunal como la investigación en el IFE, que hay un deber de secrecía y no lo vamos a saber hasta el final, cosa que me angustia un poco en lo particular. Pero lo que sí me parece grave primero es la comisión de delitos sin que nadie diga nada. Yo no sé si la tienda, además de los famosos desplegados que he puesto y además de acusar a los líderes del PRD, ya inició las denuncias respectivas al respecto de la comisión de ilícitos. Ahora resulta que también hasta en la Soriana se meten a robar los cajeros, ¿no? Se metieron en los cajeros de las propias tiendas, hubo una sustracción de efectivo de los propios cajeros, de los cajeros automáticos que tienen ahí. Y me gustaría también saber si Soriana, lejos solamente de darlo a conocer a los medios de comunicación a través de desplegados, está tomando también una actitud jurídica de presentar las denuncias respectivas. Me parece que nada le cuesta a la izquierda tratar de deslindarse o tratar de hacer una declaración muy clara en la que le diga a todos sus simpatizantes y seguidores, no estamos de acuerdo con eso. Señores, no hagan esto, ¿no? Porque es la comisión de un ilícito, independientemente si Soriana participó, si se comprueba de que ellos están metidos en la compra de votos, que se les sancione de conformidad con la ley. Pero yo creo que hay que separar las cosas de forma muy clara, ¿no? No una irregularidad en la elección, aceptando sin conceder que esta existió, no puede ser origen para que se despenalice otra conducta que están sufriendo las propias tiendas, ¿no? Ángel Verdugo, ¿puede acusársele, puede atribuírsele a la dirigencia o los principales líderes del movimiento progresista hechos que, bueno, decía Jesús Zambrano, pues los hace la gente, no los hacemos nosotros? Una de las cosas interesantes que pasó en relación con el movimiento del 68, de los resultados positivos, fue la derogación del delito de disolución social, el 145 y el 145 bis. Posteriormente, pero quedó vigente un delito que es el delito de conspiración. Posteriormente se deroga por anticonstitucional. El elemento fundamental para la derogación de este artículo es que un código penal no castiga intenciones y una conspiración es, de hecho, la intención de querer derrocar un gobierno. Pero en tanto no haya materialmente hechos concretos, una conducta delictiva que esté configurada en los códigos penales respectivos, evidentemente aquello simplemente es un instrumento político de represión. Hoy estamos ante una situación más o menos similar. Como dice el clásico, para eso se murió Hidalgo, para que cada quien diga las tonterías que se le ocurran. Yo creo que en esa figura caen López y sus mosqueteros, Zambrano, Monreal, Jaime Cárdenas, porque tiene 2 convidados de piedra en cada conferencia de prensa, Alberto Anaya y Walton, el de Movimiento Ciudadano. Ellos nomás se sientan ahí porque ellos están haciendo las cuentas de cuántos van a tener, las prerrogativas, etcétera. Ellos no hablan, ellos nomás disfrutan lo que ya obtuvieron en la elección. Por eso creo yo que plantear alguna acusación específica o configurar una conducta delictiva a estas personas no llevaría absolutamente a nada. Pero ¿qué es lo que sí existe?
Cuando tú estás soliviantando, vamos a decir, a la gente por semanas, por meses, y donde el denominador común es la inconsistencia de las pruebas o la inconsistencia y lo absurdo de tus señalamientos, al final de cuentas, en un país como el nuestro, eso, el ciudadano común y corriente o la masa amorfa, cobarde, abusiva, no lo toma en cuenta. Para mí, lo que es sorpresa es que se tardaron tanto tiempo en que estos actos. ¿Y qué es lo que sí es condenable? La inacción del Estado. Cuando el Estado no actúa ante una flagrancia, evidentemente se convierte en cómplice y en el mayor estimulador de la repetición de esos actos. A mí, lo digo sinceramente, no me preocupan las tonterías que diga mi paisano Zambrano, ni los otros dos, López y Monreal. En todo caso, la UNAM deberá estar preocupada porque un egresado de su derecho, de su doctorado en Derecho Constitucional, diga tantas tonterías jurídicas, pero es un problema entre el rector y el director de la Facultad de Derecho. Lo que sí me preocupa, repito, es la inacción del Estado frente a la comisión repetida, flagrante de delitos, no solo contra la entidad sujeto de estas acusaciones sin sentido, que es Soriana y sus 600 tiendas a lo largo de todo el país, sino a los clientes, que en este caso, claro, que comentaba Francisco ahorita, del secuestro o de detenerlos en una tienda, privación ilegal de la libertad o lo que se configurare ahí. Pero al final de cuentas estamos, repito, ante lo que sí debe de ser señalado y es la inacción del Estado. No hay una autoridad municipal que llegue ahí a proteger a esos clientes y, señores, déjenlos salir. Tampoco hay una autoridad estatal y mucho menos una autoridad federal. Es decir, los tres órdenes de gobierno están prácticamente con su conducta pasiva, estimulando la repetición de estos hechos y evidentemente eso sí es grave para la gobernabilidad y la estabilidad política del país. Gracias, Ángel. Humberto Musacchio, hablaba Zambrano de la posibilidad de que algunos de estos hechos pudieran ser un montaje. ¿Tú cómo lo ves? Eso tendrá que dilucidarlo la autoridad, me parece. Y la autoridad también tendrá que actuar, como dice Ángel, estoy de acuerdo con él el día de hoy. Esa es una novedad. Osana. Quien cometa un delito debe hacerle frente a las consecuencias. De eso no hay duda, creo que todos estamos de acuerdo. Pero en lo que se refiere a adjudicarle el papel de agitador, de el hombre que llama a ocupar las tiendas o a cometer delitos al señor López Obrador o a los dirigentes de la izquierda, me parece que hay una gran distancia. Yo soy un lector cotidiano de Excelsior, como todos los aquí presentes, leo también otros diarios, y no he visto hasta ahora un solo llamado de López Obrador a ocupar las tiendas Soriana. Nunca. Además, la gente que ha ido, me parece que ha ido de manera espontánea, son negocios privados, pero de acceso público. Llenan los carritos, los dejan ahí, les causan cierto desorden a las tiendas, esto es evidente. Pero de ninguna manera puede culparse, al menos por los elementos que tenemos hasta ahora, a López Obrador o a algún dirigente de izquierda por estar llamando a la comisión de un delito, porque este es el asunto. Entonces yo quisiera pues que quedaran claras las cosas. No confundamos la irritación que hay en amplios sectores de la sociedad por esta manera de llevar los procesos electorales que tienen nuestras autoridades con la responsabilidad que puede tener uno u otro partido. Son cosas muy diferentes. Rápidamente, Pepe, y después Ulises. Sí, solamente un señalamiento respecto a lo que decía Humberto. Evidentemente no ha habido un llamado de ninguno de esos líderes a tomar las tiendas, pero ojo, hay contextos que no se pueden dejar a un lado. Yo creo que el reclamo de justicia, por ejemplo, en quien piensa que hubo irregularidades en la elección, es legítimo. Y por eso están los canales institucionales para ir al tribunal y que ahí se imparta justicia. Pero si al mismo tiempo que estás reclamando justicia, estás descalificando los procedimientos electorales sobre la manera de auditar a los partidos, sobre los tiempos para generar los gastos, les llamas omisas por no responder en los tiempos que tú quisieras. Es su derecho, ¿no? Sí, pero estás generando un descrédito de las propias autoridades y, por tanto, una mayor desconfianza en las instituciones que imparten justicia y, como ya hemos visto, existe ya ese reflejo en la sociedad mexicana que se materializa muchas veces en linchamientos
casos comunes, ¿no? El linchamiento del ladrón cuando se atrapa, etcétera. Esta clase de reflejos, si no se atajan, pues lo que llevamos, Humberto, es, digamos que a la justicia popular, a la justicia o a tomarse la justicia en sus manos. Ulises, quisiera preguntarte lo siguiente. El PRI, me parece que fue Murillo Karam, dice que estos movimientos podrían llegar a salirse de control. ¿Tú qué piensas? Lo veo difícil, porque yo creo que están acotados, pero su existencia misma es la que preocupa. Suscribo lo que se acaba de decir. Aquí sí hay, vivimos un país de impunidad que genera una desconfianza enorme a las instituciones. Y ese es el caldo de cultivo en el que navega un reclamo legítimo, pero que de repente rebasa, porque yo creo que aquí la respuesta de Soriana me parece muy puntual. ¿Con qué derecho una persona cuestiona la honorabilidad de una empresa que tiene años trabajando, que ha creado que si tú quieres participó de esta, como le llames, práctica comercial entre el PRI y ellos, pues, está en su derecho, creo yo, tanto como los otros, ¿no? Sí hay aquí un cuestionamiento importante de la responsabilidad de un líder social frente a la consecuencia de su posicionamiento y el límite de su derecho, y si su derecho, hasta donde yo entiendo, es legal, que lo ponga ante las autoridades competentes y ellas resuelvan. Pero sí hay una agitación social, hay una constante acoso a Monex, a Soriana, ahora a Scotiabank, todo el tiempo a Televisa, a los encuestadores, a la mafia, sin poner nombres. Hay una descalificación últimamente ad hasta Carmen Aristegui, por ejemplo. Bueno, ad hominem, ya ni siquiera es un discurso. Yo creo que sí hay una responsabilidad política que reclamar. Las reglas se pusieron, las reglas se hicieron y tal, y veamos que se dirimen ellas. También hay que reconocer que si existen estas prácticas de compra y coacción de voto, pues ojalá las autoridades las sancionen, claro, porque sí las veo como un retraso democrático, no sé cómo llamarle, ¿no? Un retraso democrático, ¿no? Entonces, en ese contexto yo simplemente sí conmino, un dirigente social tiene una responsabilidad y es la movilización. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema después de una pausa. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. Paco Sea. A mí me quedó nada más un poquito la duda al respecto de lo que decía Humberto, de estas manifestaciones espontáneas para ir a Soriana. Y yo rara vez no estoy de acuerdo contigo, Humberto, pero a mí me parece que espontáneo no puede ser que un candidato que pierde a presidente municipal lleve a 300 personas y los deje encerrados. Esto fue en Chicoloapan. En Chicoloapan, exactamente, el Estado de México. Y tampoco es espontáneo que les hayan clausurado 2 tiendas en el Distrito Federal. Me parece ahí ya también, pues bueno, parte de una tendencia como un poquito ahora me voy a vengar de ti después de lo que me hiciste, ¿no? Me parece. Y si lo son, basta decirles serénense a la empresa, no a los que se movilizaron, que fue lo que hizo el observador, ¿no? Serénense. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero creo que a lo mejor en lo mismo que estaba diciendo Ulises, ese acto de responsabilidad política social, decir, a ver, señores, vamos a acabar, aunque no se le tenga confianza a las instituciones, vamos a acabar primero con el procedimiento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya después nos organizamos, ¿no? Digo. Bueno, en estos momentos esto va por una doble pista, una pista legal, sí. Está presentada la impugnación ante el Tribunal Electoral, pero prácticamente todos los días ha habido una conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador o de alguien de su equipo. Y con la idea de que habrá movilización, ¿no? ¿Cómo ves la estrategia? Bueno, me parece irrelevante, la verdad, yo debo decirlo con absoluta sinceridad. Yo creo que lo que está caminando que irá al tribunal, el tribunal lo sancionará, es irrelevante para, digamos, las consecuencias de la elección en ese sentido, y como ya se ha dicho muchas veces, acaba teniendo consecuencias perversas para la izquierda, que tiene un liderazgo competido entre un líder social y un liderazgo institucional, el líder social llevándote a las calles y el liderazgo institucional en la Cámara haciendo el trabajo de gobernar
desde la posición que te tocó, que es muy ventajosa, que es el gran avance de la izquierda en esta elección. Y ahí veremos cómo resuelve la izquierda este conflicto, ¿no? Y desde esa estrategia, Ángel, se ha creado la impresión de que la elección pudiera ser anulada, que pudiera haber un presidente provisional, cuando esto no empata realmente con lo que dice la ley, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que a mí me parece que debemos destacar es lo siguiente: incluso de manera unánime el Tribunal Electoral del Distrito Federal el día de ayer rechazó 2 recursos, uno del PRI en Coajimalpa. En Coajimalpa y Benito Juárez. Pero Benito Juárez fue del PRD. Del PRD. La candidata fue la señora Leticia Varela. Y lo curioso es la argumentación que da de manera unánime el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Dice, no entramos a la litis porque procesalmente esto está mal. Dice, esto no, nomás les faltó decir no tiene pies ni cabeza. Y luego argumentó algo que aquí incluso lo hemos comentado. Bueno, dice, ellos tienen recursos, tienen un equipo jurídico. Es decir, hay normas procesales que deben de respetarse y esto está prácticamente, les digo, está hecho con las patas. Es que finalmente violaron el primer principio procesal, que es presentar en tiempo y forma. Lo presentaron fuera de plazo, pero además no pueden entrar al fondo. Además del tiempo, también está integrada mal la aportación de pruebas, por decirlo de alguna manera, pero esto no es exclusivo de estas 2 impugnaciones o de estos 2 litigios, sino que también hemos visto ya resoluciones en la parte federal, en la elección presidencial, donde se han ido desechando, que al final de cuentas no habrá otra salida. El 31 de agosto, que es la fecha límite para resolver las impugnaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a ser lo mismo. Es decir, lo que pasa es que para esta gente, para este grupo, simplemente esto es la parte necesaria. Es decir, hay que aguantar hasta el 31 de agosto o el 6 de septiembre si queremos alargarlo hasta allá. Pero ellos tienen perfectamente claro que fueron derrotados en toda la línea, saben perfectamente que no hay esa compra de 5 millones de votos, bueno, hasta los que habían permanecido en el anonimato, Claudia Sheinbaum y Carlos Simas, que se elaboraron, que se imprimieron 3,5 millones de boletas electorales en Texas, escribieron ambos a la limón en un artículo en La Jornada. Es decir, una serie de cosas sacadas de los pelos. Esta última, la triangulación de 8,600 millones de pesos. Dices, o sea, ¿cómo es? Scotiabank, con Scotiabank, esto último de ayer. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente, con estas conferencias de prensa, entregar una nueva ocurrencia para mantener el interés, particularmente ahorita que están los Juegos Olímpicos, donde de alguna manera pues los canales, los medios, es un acontecimiento deportivo mundial que atrae la atención de un gran porcentaje de los televidentes. Entonces tienen que presentar. El problema no es lo que dijeron ayer. El problema es la ocurrencia de mañana o de pasado, o a medida que se vaya acercando la fecha fatídica del 31 de agosto. Yo creo que eso es lo peligroso. No van a aceptar que fueron derrotados. Ahora ya están hablando de una denuncia por difamación, etcétera. Esa será el siguiente vodevil que van a presentar. ¿A dónde van a llegar? Pues esto de lo de Soriana me parece que son simplemente prolegómenos, son los escarceos de lo que se viene. Difícilmente los señores el día 6 de septiembre en la noche van a decir, bueno, pues ya está la constancia al presidente Enrique Peña Nieto, entonces pues vámonos a reorganizar, pensar en las elecciones federales del 2015 o las estatales del próximo año. Yo creo que eso no lo vamos a ver jamás en López Obrador, y Ricardo Monreal pues tiene que apechugar, pues porque no tiene chamba, y Zambrano a defender el coto de los chuchos en el PRD, ¿no? Una rápida adopción nomás, que creo que es pertinente. Por un lado, la opinión pública en general está molesta con la persistencia del conflicto, lo vimos en el artículo de Excelsior, pero por otro lado, el electorado básico de López Obrador permanece fiel en su reclamo, y el reclamo sí le alimenta cierta lealtad, ¿no? Entonces, me preguntabas de la estrategia y ahorita me di cuenta, claro, que para él no tiene alternativa. Y es una manera de sobrevivir políticamente, porque siempre ha sido más que un político, un líder social, y pues un líder social tiene que estar en la calle,
y tiene que tener una causa, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que entiendo es eso, la persistencia del conflicto como la estrategia de la sobrevivencia de un liderazgo que de otra manera difícilmente tendría cabida en el... Yo creo que ahí hay un par de cuestiones que no hay que dejar de ver. En efecto, creo que la gran pregunta que hoy tenemos por delante es si, como anunció el PRD al principio de esta impugnación, cuando concluya la calificación, que es el límite de la legalidad, acepta o no acepta los resultados. Ese es el punto. Si el 31, como decía, sería la fecha fatídica, es exactamente, cumple con la promesa de aceptarlo o no. Y ahí me parece que no hay que dejar de ver lo que sucedió en el Consejo del PRD el pasado fin de semana, donde hay un par, digamos, de declaraciones que desliza. De Dolores Padierna y creo que el propio Zambrano, ¿no? En el sentido de qué calidad de oposición va a ser la izquierda. ¿A eso te refieres? Me refiero a eso y me refiero a dos cosas. Una, cuando hablan de la importancia que en efecto, aunque crean que haya habido un fraude, es necesario probarlo. Sí. Y dos, cuando la propia Dolores Padierna acepta que los próximos 6 años puede gobernar el PRI y digamos que le da como chance de que ese escenario pudiera producirse. Yo creo que eso empieza a reflejar una cierta toma de postura del PRD que, como decías hace un momento, en efecto, tiene hoy uno de los mejores escenarios y una fuerza electoral que se traduce en votos y decisión en el Congreso como pocas veces. Segunda fuerza electoral y las gubernaturas, que no es una cuestión menor y se vincula con lo que decías, Pascal. Sí, la izquierda va a poder, a diferencia de lo que, o tomando las lecciones de los últimos años, generar una oposición responsable que sea capaz de vigilar, supervisar y no darle margen de maniobra a un gobierno como el que tendremos en los próximos 6 años. Aquí, yo creo que la respuesta a las preguntas de Pepe la tiene la propia encuesta de Ulises. O sea, yo creo que está perfectamente claro. En el momento en que Andrés Manuel López Obrador tiene a sus votantes convencidos del fraude, no los va a dejar. O sea, yo creo que ya los tiene en la calle, los tiene convencidos de eso y sería un suicidio político. Me parece que Andrés Manuel López Obrador es sin duda un sobreviviente de la política. No los va a dejar. Yo creo que la pregunta incluso sería si va a haber otra vez una división entre los López Obradoristas y el PRD, que entonces tomen esa postura de oposición responsable en el Congreso. Pero yo creo sin duda que no van a aceptar ni la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque sería un suicidio político y Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente cómo preservarse otros 6 años y hacerle el caldo gordo a Ebrard o al propio Miguel Ángel Mancera, que podrían ser los 2 candidatos de la izquierda dentro de 6 años, y a mí me parece que ahí se va a quedar y se va a quedar en las calles porque tiene la lealtad precisamente de todos sus electores, ¿no? Ahora, Humberto, no hemos visto rupturas realmente en el movimiento progresista. En 88 las vimos muy pronto, como el entonces Partido del Frente Cardenista y el PPS y el PAR se deslindaron de Cuauhtémoc Cárdenas. Vimos en el propio 2006 cómo rápidamente la facción de los chuchos también jaló por su lado, pero ahora están manteniendo más o menos un frente unido, ¿no? Relativamente, porque ya hubo una declaración de Mancera deslindándose de las protestas. Pero lo que quiero decir es que hay una gran cantidad de asuntos que están ahorita en manos del IFE, que está investigando cuentas y demás, o del TRIFE. Hay una gran cantidad de pleitos. Entonces, adelantar un juicio por parte de nosotros los comentaristas de lo que está bien o lo que está mal, me parece que es adelantarnos a los hechos. Vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades. Ahora, conocemos la impugnación, ¿no? Conocemos las 600 páginas y la respuesta del PRI. Y además la cantidad de impugnaciones es enorme. Sí. ¿Qué te parece a ti? O sea, ¿qué material tiene en la mesa el tribunal para trabajar de aquí a, yo no sé si va a esperar a resolver hasta el 6 de septiembre, pero... El problema de la legislación electoral en México es que si atropellan a una persona y la matan, obliga a que esa persona le dé a las autoridades la marca del coche, el modelo y hasta el número de placas. Me parece que las autoridades le dejan en manos del partido quejoso, en este caso, lo que debe ser una responsabilidad de la propia autoridad, investigar y hacer justicia. Yo leí la demanda, denuncia, lo que se llama... La de la izquierda. La de la izquierda, sí. No toda,
no confieso que no toda. Una beca para eso. Bueno, en primer lugar, si le quitan los adjetivos se queda sin nada. Claro. Y creo que con esto señalo lo que quiero decir. Honestamente lo digo con la mejor disposición a entender que yo prefiero que se revise y se compró y se coaccionó el voto a que no hay nada más allá de opiniones, y de veras lo hizo Humberto. No. Confieso, pero están bajo sospecha, no con el cuidado que haga otras cosas, ¿no? Entonces ya, y también conozco ya la opinión de un magistrado, Flavio, no me acuerdo, que ya dijo lo mismo. Oigan, perdonen. Un tanto indiscreto ese magistrado. Un tanto indiscreto, en efecto, pero pues, yo creo que sí tengo la convicción. Me sorprendería mucho que el tribunal, y me preocuparía, que haga una resolución con un contenido político, queriéndole dar chance a la izquierda en esa ambigüedad que utilizó con el caso de Fox, ¿no? Que no fue una sí, pero no, pero quién sabe, y sí, pero no fue. Cuidado, ¿no? Yo creo que esperamos una resolución contundente, definitiva. Y jurídica. No más medio política, ¿no? Ángel. Decía el gran filósofo Ray Charles que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que aquí nos aferramos a cosas. Bueno, es que Humberto tuvo la delicadeza ahorita de no decir que yo me estoy apresurando, dice, no estamos, pero es decir, que yo estoy adelantando un resultado. Yo creo que lo más peligroso que hay en esas 638 cuartillas, si mal no recuerdo, si estoy mal en el número, son los pepsilindros con la foto de Peña Nieto. Eso es lo más peligroso que hay ahí. Camisetas y todo lo demás es simplemente basura para, como dicen los que destrozan el español, cuerpear una impugnación. No hay sustancia. ¿Y quién lo dijo? Alguien libre de toda sospecha de ser enemigo de ese movimiento. Sergio Aguayo, en su artículo en Reforma, dice, esto está muy mal hecho. Es decir, después de tantos años de impugnaciones, porque cada elección federal es prácticamente lo mismo, es la misma historia, no han aprendido siquiera a hacerlas bien. Pero al final de cuentas, ese es su problema. Yo creo que hay un elemento que no hemos tocado nosotros y lo pongo en la mesa. En relación con esto de si se incita a que los ciudadanos motivados por el ambiente de crispación y de engaño y lo que sea, los que nos tocó vivir el sexenio del presidente Echeverría, recordaremos cómo terminó en su relación con el sector privado. ¿Se acuerdan después de la muerte, del asesinato vil de Garza Sada? En el sepelio, el señor Margain Sosaya, si no estoy equivocado, en la oración fúnebre que dijo allí en el panteón, en el cementerio, acusa directamente al presidente Echeverría y él aguantó vara, como se dice, pero se rompía ahí abiertamente lo que ya antes estaba siendo fracturado. Y termina el presidente Echeverría totalmente peleado en una separación, una crisis en su relación con el sector privado. Quizá ahí es donde se da ese rompimiento de un modelo que tenía, no sé, 25, 30 años de colaboración, etcétera. Guardando las debidas proporciones, porque López evidentemente no es el presidente Echeverría, pero está generando un ambiente similar con la connivencia o la complicidad involuntaria de quien es el jefe de Estado. Yo creo que esta situación, por ejemplo, de dejar el ataque a una empresa como Soriana, que no es la tienda de la esquina, estamos hablando de la única empresa mexicana en el ramo de autoservicio que le está compitiendo al tú por tú a Walmart. Es decir, ¿pero compararías los dos? No, evidentemente no la comparo. Lo que quiero decir es que en la medida en que haya una no intervención, una actitud laxa, pasiva, estamos generando un ambiente que podría desembocar en un rompimiento, porque al final de cuentas, ¿a quién va el agente económico privado a exigirle que se cumpla la ley? ¿A López? Evidentemente no. Estas las autoridades del Estado, a los gobiernos, señor, cúmplame, están violando la ley, me están causando un daño aquí, ¿no? Yo creo que es un punto importante rápidamente porque tenemos que irnos a una pausa. ¿Por qué no señala en su desplegado la tienda departamental y después la ANTAD a la autoridad que no está haciendo cumplir la ley, Pepe?
Absolutamente omiso. Sí. De hecho, está el caso, ya lo señalaban hace un momento, sí, de las violaciones que ha habido al derecho de circulación de las personas. También las 2 tiendas que fueron cerradas en Iztapalapa porque no había las garantías de seguridad. Ese fue el argumento que se presentó. Bueno, entonces la autoridad, ¿en dónde estaba, no? Creo que sí, que ahí en el caso de la tienda departamental hay una enorme omisión. Incluso pareciera, con esa omisión, que está prefiriendo subirse a la parte, digamos, politizada del conflicto, claro, que acudir a los medios legales para resolver legalmente un asunto que está afectando su seguridad. Y ahí volvería al punto que traté de meter al principio, y es la preocupación que le da uno cuando ve, por un lado, sí, a dirigentes políticos o a tiendas departamentales no respetar, por más que haya reclamos de justicia, los procedimientos y el debido proceso que se tiene que seguir para que realmente el compromiso con la ley sea real. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, el jueves pasado, 2 de agosto, el presidente Calderón encabezó la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad, esta agrupación, digamos, esta entidad que agrupa a los secretarios que tienen que ver con la seguridad pública, a los gobernadores, y donde pues ha sido un espacio ciudadano en el que se ha discutido un tema muy importante y preocupante para la sociedad mexicana. Pepe, ¿cómo viste esta última reunión? ¿Qué conclusiones sacarías pues, de lo que ha sido la estrategia sexenal del gobierno federal en contra de la inseguridad? La verdad es que a mí me pareció muy ilustrativo que en esta última reunión se hablara sobre todo de delitos. El presidente Calderón habló de una disminución de 7% en el primer semestre, pero se hablara mucho menos de víctimas, que me parece que esa ha sido un poco la tónica de la estrategia de seguridad de su gobierno y que refleja en buena medida buena parte de lo que yo vería como las insuficiencias de su estrategia. Creo que entró a una guerra sin los objetivos suficientemente claros. Él habla incluso de que fueron sorprendidos, que no se esperaban lo que podía ocurrir. Al término creo que deja una mayor infraestructura legal y operativa de lo que existía antes. El propio Consejo de Seguridad Pública no existía, es uno de los resultados de la demanda de la sociedad civil en la lucha y dentro del contexto de la lucha contra las drogas. Sin embargo, todos esos avances que dejara este gobierno contrastan pues justamente con eso, con un incremento notable de la violencia y con un incremento también muy grande de las víctimas, que se traduce, y ese es parte de lo que creo que cierra el balance sobre Calderón, en el desencuentro que ha tenido permanentemente este gobierno, el presidente Calderón, con los movimientos que protegen a las víctimas, ya sea a través de la ley que está siendo impugnada por el propio Ejecutivo, la Ley General de Víctimas, con el memorial que ahora se quiere construir, también impugnado, y sí, que según las víctimas no abona, digamos, en la reconciliación que un símbolo de tal magnitud trataría de tener, y en general, digamos que un poco la ruptura con esa parte, al tiempo que, bueno, mantiene con otras organizaciones sociales afines a él, o que se identifica, o que tiene mayor empatía, sí, o que son más funcionales a su proyecto, una mejor relación. Paco Sea. Yo vi aquí en este consejo varias situaciones importantes. La primera, retoma un poco lo que dice Pepe del presidente de la República. Me parece que es la última oportunidad que tenía de reconectar con los ciudadanos, de los cuales está desconectado desde hace mucho tiempo. Decir y aceptar claramente que la estrategia, aunque es necesaria, no ha dado frutos
y ha fracasado hasta el momento por falta de inteligencia, como lo hemos dicho aquí muchas veces. Menos balas y más inteligencia me parece que tenía que haber sido la ecuación para que esta estrategia hubiera podido dar resultados, y caray, creo que la gente lo hubiera agradecido, otra vez conectar con ellos, decir, bueno, sé que están sufriendo, sé lo que están sufriendo, como aquella vez en el castillo de Chapultepec. Eso me parece que es una oportunidad perdida. Después, Genaro García Luna habla de que todos los reos que cometan delitos federales tienen que ser llevados a prisiones de máxima seguridad, porque ahí no pasa nada. Se le olvida a Genaro que hay delitos federales que no tienen nada que ver con la máxima seguridad. Hay algunos delitos federales ambientales, que no creo que un señor que prendió un pasto tenga que ir al penal del Altiplano. Creo que tampoco un evasor fiscal que no ha pagado tenga que ir también a la Puente Grande. Me parece que no tiene nada que ver y que verdaderamente es un sinsentido. Me parece interesante lo que dice Marcelo Ebrard, esta homologación de los salarios de los policías. Creo que si queremos reconocer el problema grave que tenemos y queremos reconocer que esa gran policía que construimos en este sexenio, que es la Policía Federal, fue infiltrada por el crimen organizado en el aeropuerto, es por la falta de salarios que sean competitivos, ¿no? Y hay que ser competitivos con el crimen organizado, ni hablar, porque es a quien estamos enfrentando. No se les puede también pedir actos heroicos a los policías que están, pues primero, están arriesgando la vida, y segundo, están siempre ante el silogismo de plata o plomo, ¿no? Y entonces creo que también la propuesta de Marcelo Ebrard de homologar, y yo diría de subirlo, es importante. Y finalmente estas dos organizaciones de las que hablaba Pepe, que es México SOS y la de de Martí y la de María Elena Morera, que Causa también, Causa Común, que finalmente lo que dicen es que ojalá que el próximo gobierno no caiga en la tentación de destruir todo lo que se hizo en materia de seguridad, porque es evidente que se necesitaba este andamiaje que no se tenía, que se ha ido construyendo poco a poco, y me parece que hubo cosas verdaderamente notables en este consejo. Humberto, mencionan Pepe y Paco que termina el gobierno, por lo menos esta última reunión, en medio de un divorcio entre el gobierno federal y su estrategia y las víctimas. Luego que vimos un encuentro en Chapultepec, pues que parecía bastante prometedor. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el señor Martí hizo un elogio de la actuación de Felipe Calderón. Morera en un sentido también. La señora Morera también. Para mí lo grave es que el señor Calderón se vaya y deje atrás 50 o 60 mil muertos, cuando que se ignoró una máxima básica de la actividad política, y es que la violencia es la continuación de la política, no puede ser su sustitución. La violencia no puede hacer lo que no hace la política. Claro. Y este es un asunto que se olvidó. Y quiero tocar un punto que abordó Paco, que es el de mejorar los sueldos de los policías. Creo que está bien que se mejoren, pero me parece que no habrá aumento que sea suficiente para tener una policía honrada, alérgica a la mordida y eficaz. Me parece que ahí hace falta todo un plan social para mejorar la vida de los policías, que dejen de ser seres despreciados por la sociedad. Yo no he visto una sola medida en ese sentido. Ulises, una de las cosas fundamentales que se aprobaron en el acuerdo por la seguridad, la legalidad de la justicia hace 4 años es la evaluación de los policías, pero vemos las cifras y bueno, solamente el 40% ha sido evaluado, y de ese 40% hay 40,000 policías que lo reprobaron y no sabemos realmente dónde están, qué se va a hacer con ellos. ¿Cómo yo creo que lo que señalas es una parte central de lo que debe ser reclamado, ¿no? Yo creo que tenía un elemento central, es el involucramiento del ejército en el combate, y de eso no sabemos mucho, no sabemos qué, yo no acabo de saber si estuvo bien, estuvo mal. La otra fue, ¿para qué? Para reconstituir los órganos policiales locales, ¿a través de qué? De la evaluación constante de la calidad, y ahí yo creo que ese es el gran tropiezo de este gobierno. Yo creo que yo celebro que se haya decidido hacer algo, no me queda de otra, lo tengo que reconocer, que se haya por primera vez intentado esto, pero que no haya sido posible avanzar sustantivamente en la reconstrucción del aparato de prevención a nivel local. De eso se trataba. Y mucho menos aún del de administración de justicia, que es el otro gran lastre. Y otro que me parece muy importante, y el gran ausente, y un proyecto creo que a la larga muy golpeado o fracasado, y que tiene un largo aliento, el de la Policía Federal Preventiva. No acabo de entender muy bien, te puedo decir que la percepción pública de la PFP es sumamente negativa en encuestas y en investigaciones, y no sé siquiera si la mencionó al final, no tuve el cuidado de verlo, pero
Ahí hay otro que ahora habla el nuevo gobierno de la Gendarmería Nacional, que pues no nos hagamos bolas, no es más que lo mismo. Sí. No acabo de entender por qué el ejército no participó en lo que a lo mejor sabe hacer, imponer disciplina y valores a las policías locales. ¿Por qué no participó de este proyecto de reconstitución de una fuerza de prevención, de orden público de calidad? Y la verdad, si vemos la actuación de las policías en Nuevo León, a donde quiera que vayas, acabas diciendo, bueno, qué bueno que hice eso, no sé si disminuyó, no sé, ya son cifras discutibles, pero yo creo que el gran fracaso está en la esencia de lo que se propuso, que es la reconstitución, y no logró nada. Ángel Verdugo. Yo creo, voy a sacar algunos pensarán fuera de contexto, pero les voy a contar. En 1969-70, cuando yo estuve en China, ya casi al final, le pregunto al que era el intérprete, que estuvo con nosotros un año, le digo, camarada, si usted quisiera resumir la obra del presidente Mao, así le decíamos en aquel entonces, nuestro gran líder, el presidente Mao, si quiere usted resumir la obra de él frente a China popular, ¿cómo la resumiría? Y él me contestó con una sencillez, habernos devuelto el orgullo de ser chinos. Habernos devuelto el orgullo de ser chinos. ¿Por qué traigo a colación esto? Están mencionando las policías. La policía que quieran es el último trabajo que normalmente adquiere o busca un mexicano. Prácticamente es el último. Ahorita verán ustedes en los periódicos, en el metro, anuncios en Nuevo León, 14,500 pesos para empezar, te necesitan, y sin embargo la gente no quiere. Tenemos la opinión del rector Narro, que prácticamente echó a un lado y dijo, ¿cómo nuestros egresados van a ser policías? Cuando en los países avanzados prácticamente la totalidad de los cuerpos centrales de las policías son profesionistas, gente con posgrado, porque la delincuencia ha mejorado tremendamente. Es decir, hay un rechazo cultural, como decía Humberto, al hecho de ser policía. Como también hay un rechazo a ciertas profesiones. Maestro normalista, por ejemplo. Hoy ha cambiado un poco, pero hace 40 o 50 años estudiar maestro era el trampolín para tener un ingreso y posteriormente estudiar una licenciatura. ¿Cuántos políticos mexicanos no tenemos que decían profesor y licenciado? Se decía. Entonces, en la medida en que nosotros, que el Estado mexicano no encabece un esfuerzo para darle mística a los policías, para hacerlos sentirse orgullosos de la labor que desempeñan frente a la sociedad, no va a haber dinero que alcance. Pero no solo es la única área donde tenemos que hacer esa tarea de devolver la mística. ¿Quién en su sano juicio habla en la plaza pública a favor de la apertura económica o de eliminar el subsidio de las gasolinas? Nadie. Es decir, hay una serie de medidas o una serie de cuestiones en el ámbito de la cultura, sea económica, sea democrática, que el mexicano es ajeno el mexicano a esas cosas. Y una de ellas es sus policías. Por lo tanto, está bien que les den equipamiento, centros de inteligencia, de escucha, todo eso está bien. Pero si no existe la mística y el respeto social, es decir, si culturalmente no tenemos eso, va a ser un fracaso y vamos a estar viendo esto lo mismo cada 6 años o cada 3 años. Pepe, si algo ha puesto al límite la viabilidad del sistema federalista, además de la cuestión fiscal, por supuesto, es el tema de la seguridad, porque vemos estados que no han cumplido ni siquiera con crear grupos antisecuestro, que era uno de los compromisos del acuerdo, y la federación es la que está jalando pues el descrédito o los ataques o la crítica ante la inacción, ante la falta de resultados. Yo creo que esto tiene que ver con la forma como se ha ido dando el proceso. Yo señalaría que hay, desde mi punto de vista, 2 problemas graves en la forma como el gobierno federal lo ha conducido. El primero es que se ha entendido la seguridad pública básicamente como sacar la fuerza pública a la calle, los militares, y se ha dejado o se ha obviado
cosas tan importantes como las reformas institucionales, profesionalización de policías, mejoramiento del Ministerio Público, prevención, etc., etc., así como también se dejó durante mucho tiempo otros aspectos como el tejido social, el espacio público, la convivencia, etc., etc. A medida que fue caminando y sobre la marcha en esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, se fueron incorporando algunos de estos elementos, pero sin una estrategia o una planeación que desde antes los hubiera considerado. Con lo cual, pues ese desorden se refleja también en la manera como la Federación trató de jalar a los propios estados, que sin duda, ya lo sabemos, tienen algunas de las instituciones con mayores retrasos, no solamente ahí, sino en términos fiscales, procuración de justicia, Hacienda, etcétera, etcétera. Y el otro problema que me parece grave junto a este problema de estrategia es, lo decía Humberto, la visión de la política. Creo que si consideras a la seguridad pública solo desde el lado de la fuerza pública y además tienes una visión de la política, digamos, unilateral, poco incluyente, que no sea capaz de tomar lo bueno, las aportaciones, digamos, de la pluralidad política y social, que me parece que es el caso de Calderón, demuestra que tiene muchas dificultades, o eso da como resultado la dificultad de hacer trabajo colectivo. Sí. Y más bien lo que se produce es eso, un gobierno más bien atrincherado en sus propias ideas, que trabaja, y lo podemos ver con las ONGs, con aquellas que tienen mayor coincidencia, como la de Morera o como la de Martí, ahí el trabajo fluye, pero fluye porque ellos coinciden con sus ideas. Cuando no coincide, como por ejemplo con Sicilia, ahí entonces, por ejemplo, creo que el movimiento se entera de la creación de Províctima mientras están dialogando como consecuencia de los acuerdos de Chapultepec, o les impugnan una ley que había sido una promesa pública. Ahí están, digamos, que parte de las diferencias. Paco Sea, para irnos. Pues bueno, para irnos, creo que esto se traduce en dos cosas. Bueno, primero, que debemos también como país, independientemente de esto, darnos cuenta que ser policía no tiene que ver con la democracia. No todos pueden ser policía. A mí me gustaría ser basquetbolista, pero mido 1.80 y los basquetbolistas miden 2.10. Entonces los policías deben de tener características especiales, particulares. Y hoy en día tenemos la policía de lo que hay, ¿no? Cualquiera que se quedó sin trabajo y que fue albañil, le pone una pistola y una placa y así no vamos a salir. Y en segundo lugar, creo que todo lo que estamos hablando tiene una raíz común, y desde el principio, cuando estábamos hablando de los actos en contra de las tiendas Soriana, y se llama impunidad, y es uno de los principales problemas de este país. Cuando se cometen delitos, cuando hay conductas ilegales y no son sancionadas, se genera impunidad, y eso por supuesto hace que ese tipo de conductas se repitan. Ulises, para irnos. Pues no puedo estar más de acuerdo. El fondo de esto es una cultura de impunidad que genera un montón de consecuencias negativas, porque la mejor policía no contiene la voluntad de los ciudadanos de portarse bien. Entonces, digo, no supera la voluntad de los ciudadanos de portarse bien. O sea, si puedes cometer impunemente todo tipo de cosas, si la impunidad es celebrada socialmente, si la impunidad es lo que te da prestigio social en algunos ámbitos, pues no. Tenemos que empezar por ¿cómo se llama? Un ciudadano obediente de la ley. Y eso, desgraciadamente, por la impunidad, no existe, ¿no? Muy bien. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de Círculo de Ideas. Muchas gracias al panel. Gracias. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Cadena 3. Soy Pascal Beltrán del Río. Gracias por seguirnos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.